El interés del libro, en este caso, que es un primer tomo, es una reflexión sobre los acontecimientos políticos en el país del año 1966 y 96. Unos 30 años de lo que muchos llaman la transición democrática, pero quiero advertirles a todos y a todas que como han transcurrido tantos años, ojalá nadie cometa la indiscreción de decir aquí que fue testigo de esos acontecimientos porque le calculo la edad. Así que quédense ahí escuchando el comentario, los acontecimientos, porque aquí nadie supera los 25 años. Miren, es evidente que el acontecimiento político fundamental post ajusticiamiento de Trujillo fue la celebración de las elecciones en diciembre de 1962. Y aunque el acontecimiento fundamental que marca el libro, que es entre el año 1966 y 96, repito, los primeros 30 años de lo que muchos llaman la transición democrática, es evidente que el hilo original tuvo mucho que ver con el ajusticiamiento de Trujillo y los tres acontecimientos fundamentales de ese proceso. Ajusticiamiento de Trujillo, elecciones en diciembre del 62, golpe de Estado en septiembre del 63, Consejo de Estado, triunvirato y guerra de abril. Esos fueron los elementos que caracterizaron la vida política dominicana antes de la celebración de las primeras elecciones post-golpe de Estado. Guerra de abril. Fueron las elecciones de 1966 en las que compitieron muchas personas, pero las dos figuras fundamentales eran de un lado Joaquín Balaguer y de otro lado Juan Bosch. Repito, otras figuras compitieron. Y contra las elecciones de 1962, estas elecciones tienen unas características. Y es que en las elecciones de 62, Balaguer, como resultado de una ley que se llamó la Ley de Destrujillización, no pudo participar en las elecciones. Y esas elecciones del 62, que provocaron la victoria de Juan Bosch, se celebraron entre Viriato Fiallo, fundamentalmente, y Juan Bosch. Y ganó Juan Bosch. Y ustedes saben lo que pasó en ese interregno de tiempo que he citado. Ahora, ¿qué pasaba en el país cuando esos dos colosos de la política se enfrentaban? De un lado, Joaquín Balaguer, que era sin lugar a dudas la expresión de los sectores conservadores en la República Dominicana, el voto neotrujillista, que tenía una presencia y un peso específico en la sociedad, porque Trujillo había durado 31 años. Y cuando una figura dura 31 años en el poder, evidentemente tiene raíces. No estoy justificando la conducta de Trujillo. Estoy hablando del fenómeno como tal. Y Juan Bosch, que en ese contexto estaba afectado por lo que pasaba en América Latina. Y qué irónica es la vida que estoy hablando de los Estados Unidos. Bueno, pues déjeme decirle, como resultado de un acontecimiento, el 1 de enero de 1959, en América Latina, los Estados Unidos definieron en el marco de la Guerra Fría lo importante que era para ellos detener el avance del comunismo. Y como Fidel había ganado por el método revolucionario, era lógico que se detuviese toda acción de carácter liberal y progresivo. Frente a ese acontecimiento, Juan Bosch, que era un liberal, porque el PRD de ese momento era un partido fundamentado en una tesis ideológica que se llamaba la Revolución Democrática. Era una tesis inspirada en las ideas de Víctor Raúl Aya de la Torre, que era el fundador del APRA, un partido importante en Perú por un lado, y de las ideas agraristas que caracterizaron el pensamiento del PRI y de Lázaro Cárdenas. Bosch ni el PRD eran comunistas. Sin embargo, había una asociación donde se manipuló el concepto de militar en el PRD con el ser comunista. Frente a ese acontecimiento, evidentemente el Departamento de Estado norteamericano, y hay varios libros que se han publicado, yo recomiendo muchos, el que más recomiendo de todo, que se llama El Destino Dominicano de Joe Pablo Martin. Búsquenlo, los que no lo conocen, para que se den cuenta la hilación que hay sobre esos acontecimientos de lo que pasaba en el país. Frente a ese acontecimiento, evidentemente, el doctor Balaguer gozaba de la voluntad del Departamento de Estado norteamericano. Y en esas elecciones, Juan Bosch solo salió 3 veces a hacer campaña. Le decían Juan de la Cueva, porque se encuevó, como decimos los dominicanos, y nunca participó en el proceso. Frente a ese acontecimiento, evidentemente ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y hay una discusión histórica de que si Balaguer ganó, lo impusieron.
Recomiendo otro libro de Bernardo Vega titulado de cómo los norteamericanos impusieron a Balaguer en el año 1966. Pero bueno, Balaguer se juramentó en el año 1966 y utilizó una frase en el marco de la campaña electoral de ese momento, diciendo que él representaba la revolución sin sangre. Que es una frase inteligente, porque el país venía de una guerra y el país estaba dividido, terriblemente dividido. Frente a eso, Balaguer gana las elecciones y comienza un proceso de poder entre el año 66, 70, 70, 74 hasta el 71. En tercer lugar, el componente más atractivo, y póngale comillas el concepto atractivo porque caracterizaba la forma de hacer la política, era evidentemente el desconocimiento de los derechos humanos. Persecución, represión, presos políticos que caracterizaron ese periodo duro, con mucha dificultad, con un líder con unas características muy especiales, porque Juan Bosch, si bien es cierto, era el líder de la oposición, hay que recordar que Juan Bosch se fue post elecciones, se fue, oigan esta frase, en noviembre del 66 y volvió a República Dominicana en enero del 70. Se fue a Benidorm, España, y ahí se desarrolló evidentemente como él era un intelectual. Escribió muchos libros. El de mayor importancia en esa época se llamó Dictadura con respaldo popular, que era un fundamento estableciendo la tesis de que no era posible ganar por el método electoral tradicional, que era la competencia, y que existían las condiciones para una dictadura con respaldo popular. Evidentemente ese fue el punto de partida de una confrontación posterior que caracterizó el conflicto de Peña y él, pero lo voy a citar un poco más adelante. Bosch se va y Balaguer se queda solo en la cancha, con un contrapeso político, que era el PRD de ese momento, y un joven que se había destacado en ese momento porque en la guerra de abril había convocado a un coronel que se quería casar con la gloria. Fue la frase que usó el doctor Peña Gómez. Y Peña, que era secretario general del partido, comenzó evidentemente a generar lazos, relaciones, vínculos, a construir un partido, cuando su líder fundamental estaba fuera del país, repito, en Benidorm, España. A través de Playa Caracoles, que es un punto que está en el sur corto, como decimos nosotros, pero si ustedes conocen perfectamente Ocoa, es en esa zona. Él desembarcó con 9 líderes importantes que habían sufrido ya una baja, porque un año anterior Amaury Germán Arispe había sido asesinado junto a un grupo de compañeros en el kilómetro 14 de la Avenida de las Américas, porque de una forma u otra Amaury Germán Arispe representaba la resistencia urbana en un proyecto revolucionario. La gente se pregunta que si era factible el proyecto de Camaño. Militarmente no era factible. Sobre todas las cosas porque las ideas de izquierda que habían prevalecido después que Fidel Castro llegó al poder habían ya generado un fracaso simbólico que fue el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Y como ese proyecto no fue efectivo, no fue eficiente, era evidente que el proyecto también de Francis Camaño tenía que correr la misma suerte. Bueno, Camaño lo asesinan en el 73 y producto de esa confrontación que primero comenzó con una concepción de carácter electoralista y no electoralista entre Peña Gómez y Juan Bosch, genera una cisma, una confrontación en el año 1973. Y en diciembre del 73, Juan Bosch se va del PRD y funda el Partido de la Liberación Dominicana. Fundó ese partido bajo el criterio de que él tenía que fundar un partido para darle continuidad a la obra de Duarte. ¿Y qué pasó? Que el PRD en ese momento construyó una alternativa electoral que se llamó Acuerdo de Santiago. Y ese Acuerdo de Santiago postuló de candidato presidencial Antonio Guzmán, y el candidato vicepresidencial, para que ustedes vean la ironía de la vida, era nada más y nada menos que Elías Huesi Huesi, que había sido jefe del CEFA en la guerra y había actuado contra las fuerzas constitucionalistas y contra el PRD de ese momento. Para que ustedes vean que en política el enemigo de hoy es el aliado de mañana. Frente a ese acontecimiento, las elecciones potencialmente iban a ser ganadas por el Acuerdo de Santiago. Pero 48 horas antes se retiró el PRD y sus aliados. La presión, las imágenes de militares con pañoletas rojas en los fusiles
generó una señal de que no era factible competir en el marco de un proceso de represión, persecución y aislamiento de las fuerzas electorales. Evidentemente, la principal fuerza electoral, que era el Acuerdo de Santiago, se retiró y Balaguer se impuso de candidato. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Dos factores que iban a ser importantes. Primero, el PRD demostró que sin Bosch tenía posibilidades electorales. En esa misma dirección, demostraron que la tesis electoral era factible porque era posible derrotar mediante el método electoral. Y en tercer lugar, el doctor Peña Gómez, que era un genio táctico, hizo algo importante. El doctor Peña Gómez transformó ideológicamente al PRD, lo pasó del concepto de revolución democrática a la internacional socialista. ¿Por qué era factible e inteligente eso? Por varios componentes. Que en el año 78 le iban a dar razón de ser. Porque cuando viene la selección del 78, es lógico recordar que ya la economía dominicana no iba tan bien. Uno, entre el año 74 y 78, el modelo económico dominicano descendió sustancialmente. Los primeros 8 años de gestión de Balaguer hubo un crecimiento en la economía dominicana de 2 dígitos. Pero ¿qué pasó en ese proceso? El de mayor importancia, la crisis del petróleo. La OPEP se organizó, todos los países que no producían petróleo fueron penalizados y por eso la economía dominicana fue estremecida. Y ya cuando llegamos al 78, Balaguer compitió desgastado, con muchos conflictos internos, pero sobre todas las cosas la economía dominicana no andaba bien. Frente a ese proceso, yo creo que es importante recordar lo que pasaba en Estados Unidos. En ese proceso había ganado las elecciones en Estados Unidos Jimmy Carter. ¿Quién era Carter? Defensor de derechos humanos, un liberal de Georgia, Atlanta, que postulaba el tema de los derechos humanos por todo el mundo. Pero también en Venezuela había ganado las elecciones Carlos Andrés Pérez, un aliado histórico del PRD, líder de Acción Democrática, y el ambiente internacional favorecía un proceso de transparencia. Y cuando fuimos a las elecciones, ganó el PRD. Pero el doctor Balaguer se resistía a reconocer el triunfo. Hizo dos cosas lamentables. Se falsificó una gaceta, se llamó el fallo histórico. No doy los detalles porque el detalle lo dice el libro. Se permitió pasar el control del Senado de la República al Partido Reformista. Y Balaguer estaba consciente de los riesgos que eso implicaba, porque antes el Senado elegía a los jueces. Y si el PRD tenía mayoría en el Senado, iba a elegir los jueces que iban a perseguir electoralmente al reformismo. Y ese fallo implicó, bueno, que hay gente de Atomayor, que el senador de Atomayor, que era en ese momento Iván Rondón Sánchez, le robaran el proceso, junto a 3 senadores más. Y ahí el PRD quedó en desventaja y quedó como presidente del Senado un reformista. Se llamaba Juan Rafael Peralta Pérez. Santiago Rodríguez. Entonces, ese proceso es interesante recordarlo porque hubo una frase internacional: el respeto a la voluntad popular. Sin lugar a dudas, el doctor Balaguer se resistía, pero admitió al final de la jornada resultados electorales. Ganó el PRD, ganó Guzmán Magluta, y el PRD se sostuvo por 2 periodos consecutivos. Primero Guzmán, el segundo Jorge Blanco. Sin embargo, yo voy a hacer un resumen rápido de esos 8 años, diciendo que 2 factores caracterizaron esos 8 años. El primero, las mal llamadas tendencias. El doctor Peña Gómez importó ese fenómeno de Europa. En Europa las tendencias tienen un carácter ideológico. Usted iba al Partido Socialista Obrero Español en España y Felipe González tenía una idea, tenía una carga ideológica, pero Alfonso Guerra otra. Eran confrontaciones ideológicas, programáticas. En el PRD no eran así. Eran confrontaciones que procuraban la candidatura presidencial. Y por vía de consecuencia se generó ese conflicto. ¿Qué pasó también hacia el interno del PRD en ese momento? Bueno, pasó otra cosa interesantísima. Que el modelo de elección interna se transformó. Y José Valle, que era un dirigente muy activo, transformó el modelo de competencia interna y se creó lo que se llamó la fórmula Valle, que es la fórmula de los 13, que ampliaba el radio de participación
impidiendo que una minoría manipulara los procesos. Evidentemente, eso fue una convención en la que compitieron como Magluta por un lado y Salvador Jorge Blanco por otro. Y ganó Jorge Blanco. Porque en la medida que se amplió el radio de participación, ganaba quien tenía más popularidad. Cada vez que en un partido político hay un intento de manipulación, es que el que quiere manipular no tiene la mayoría. Eso siempre pasa. Siempre pasa. Cualquier alusión indirecta a experiencia de ustedes acumulada es pura coincidencia. Refiero al doctor Jorge Blanco. Bajo el cálculo equivocadísimo de que una derrota del partido lo iba a devolver al poder en el 90. Y en política, contra las matemáticas, en política 2 más 2 son 500. En matemática 2 más 2 son 4, pero en política 2 más 2 son 500. Y en política, el que calcula de manera sediciosa contra los intereses de los suyos, ustedes están haciendo la serie. Entonces, hay que tener plena conciencia de que esos procesos parieron el regreso de Balaguer al poder. Y Balaguer, entre comillas, gana en el 86 y gobierna entre el 86 y el 96. ¿Cuáles fueron las características de ese gobierno? Todo el mundo sabe que yo, por convicción, por criterio, por origen y por ADN, nadie me puede colocar ahí. Sin embargo, debo decir que entre el año 86 y 96, salvo el caso de Narcisazo, no se reprodujeron las prácticas tradicionales que caracterizaron los gobiernos 66-78. Ahora, ¿qué pasó en el 86? Bueno, Balaguer ganó entre comillas, pero en el país se generó una crisis estremecedora entre el 86 y el 90. Yo salí a estudiar a Estados Unidos, porque el doctor Villagón me envió a estudiar en el año 90. Y yo recuerdo perfectamente la crisis de suministro de combustible. La gente hacía filas. En mi casa había un carrito Lada, azul, no recuerdo, y mi hermano y yo nos turnábamos de madrugada para echar combustible. Y Balaguer, en el marco de esa dificultad, con todo el respeto, se robó las elecciones en el norte. ¿Por qué? Porque el PRD estaba dividido. Y Juan Bosch, que era un político desde el punto de vista de intelectual brillante, pero políticamente errático, hizo dos cosas incorrectas. Nunca aceptó ni a Peña ni a Bosch, ni a Peña Gómez ni a Magluta, que venían a apoyar. No lo aceptó. Y hay un testimonio en el libro de, en ese entonces, coronel Manuel Polanco Salvador, que me dijo, y ahí yo refiero en el libro, que Juan Bosch lo llamó a él, siendo coronel, y él le grabó una conversación, lo da el testimonio, que Juan Bosch le dijo: mire, usted va a encabezar una rebelión armada, porque a mí no me van a dejar ganar las elecciones. Él, cuando fue a las elecciones, estaba consciente de que se le iban a robar. ¿Y qué aconteció en ese momento? Que Bosch tenía la mayoría, pero una figura que era director del centro de cómputo del PLD, en ese momento, Víctor Grimaldi, dijo que en el centro de cómputo del PLD había ganado Joaquín Balaguer. Oh, ironía de la vida, 4 meses después fue designado Contralor General de la República del Gobierno. Evidentemente, en el 90, las fuerzas pro-PRDistas que vieron al partido dividido se fueron para donde Bosch. Y en el 94, cuando viene el proceso posterior y ya Peña era candidato, porque a ningún político dominicano le ha costado tanto ser candidato como a Peña, porque tenía todas las condiciones para haber sido candidato antes. Pero los prejuicios, la iniquidad, la perversidad con que se le enfrentó, impidieron que el país tuviese un excelente presidente. Pero ya Peña se presentó en el 94, y en el 94 ganó las elecciones. Se la ganó Balaguer. Hay un libro interesante sobre las elecciones del año 1994, escrito por el embajador norteamericano, el embajador de la OEA, allá, salud, que fue enviado allá, donde él testimonia
que sin lugar a dudas, esas elecciones no tuvo ventaja Balaguer. Y Peña Gómez, que era políticamente inteligente, pero humanamente muy cándido, concluyó un acuerdo político con la intención inicial de un 2 y 2. 2 Balaguer, 2 Peña. Y fuerzas internas en el partido le dijeron que no. Y se construyó una opción para solucionar la crisis. Y esa opción lo constituyó el Consejo Nacional de la Magistratura, que se modificara la Constitución, el tema de los dominicanos en el exterior, y se crearon las condiciones para que una primera vuelta fuera de 45, ¿verdad? Y una segunda vuelta como opción. Lamentablemente, quien ocupaba la presidencia del Senado en ese momento, cambiaron de 45 a 50 más 1 ese proceso. Y ese 50 más 1 se convertiría en la espada de Damocles de un proceso posterior que se le impedía a Balaguer ser candidato en el 96, pero, ojo, la fuerza política que había obtenido pocos votos y en tercer lugar obtuvo 18%. Se iba a constituir en la opción por excelencia de un reformismo que se sentía acorralado, con riesgos de perder el poder, y que erráticamente, hay que decirlo, el PRD se comprometió a perseguir. Y en política como en la vida, usted solo da un palo cuando tiene el palo en la mano. Nunca diga cosas antes de estar en condiciones de hacerlo. Y frente a eso, con un candidato vicepresidencial que lo preservó al compañero ido de tiempo, el doctor Peña Gómez, Fernando Álvarez Bugar, porque Peña hizo un cálculo táctico y dijo, si traigo una parte del reformismo, divido a Balaguer. Pero esa elección evidentemente activó el circuito de Balaguer de hacer lo que tenía que hacer para impedir que ganara el doctor Peña Gómez. Y lo mantuvo Fernando en el 96. ¿Y qué pasó? Que las fuerzas reformistas, con el PLD, procuraron un candidato. El candidato fue Leonel Fernández Rey. Y ese candidato, que no obtuvo los votos en primera vuelta porque Peña sacó 47%. Ese candidato cometió la acción de juntar a Balaguer y a Juan Bosch. Y en una actividad en el Palacio de los Deportes se constituyó lo que se llamó el Frente Patriota. La acción obligaba a cosas como la siguiente, que a las 12 del día, todos los días, las emisoras por decreto tenían la obligación de poner el himno nacional. Que era una forma de activar ese circuito. Para mí fue de mucha satisfacción cuando llegué al poder en el año 2000, que uno de los primeros decretos fue anular eso. Entonces, evidentemente, fueron las elecciones en el 96 y en una segunda vuelta ese acuerdo garantizó el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Que más que un triunfo, viendo de la perspectiva estrictamente académica, fue una especie de cooptación, de succionar las fuerzas conservadoras que por muchos años acompañaron a Balaguer. El PLD, a partir de ese proceso de alianza política, se constituyó en un partido que se movió de la liberación nacional, que era el fundamento doctrinario de ese partido, a ser un partido conservador. Y es evidente que las fuerzas conservadoras, que en algún momento fueron trujillistas, después balagueristas, encontraron desde el momento de esa alianza la posibilidad de cobijarse en esa organización política que se llama Partido de Liberación Dominicana. Esos son, a grandes rasgos, los 30 años primero. Yo estoy trabajando en la próxima publicación. Quizás en el año 26 la voy a publicar, finales del 26. Porque a mí me preguntan en qué yo quiero dedicar una parte de mi tiempo. Es en la actividad intelectual. Me siento comprometido. Yo tengo un libro pendiente que lo tengo hace 5 años por terminar. Aquí hay un compañero mío de mi barrio que se llama Juan. Amigo mío, era mayor que yo, ¿verdad? 2 añitos, 2 años. Y yo tengo una novela que la tengo por la mitad.
que se llama Pisos Rojos. Es la historia de mi edificio. Pisos porque vivía en un edificio, y rojo era porque todos eran comunistas. Por ejemplo, ahí vivía la viuda de Amín Abelazú, la viuda de Henry Segarra Santos y mi mamá. Entonces yo siempre veía en mi casa, en el edificio, cuando todos los muchachitos estaban viendo la lucha libre, jugando basquetbol, yo veía que allanaban mi casa, o la casa de al lado, o la de arriba. Los policías. Y entonces, eso me ha construido la idea de una novela que tengo pendiente por publicar. Pero la política, caramba, no me deja. Entonces son de las cosas que tengo pendientes. Yo me comprometo, quizás a final del año que viene, publicar el tránsito 96-2024 sobre los acontecimientos fundamentales. Porque miren, la gente fue testigo o escucha de acontecimientos, pero no hay un hilo conductor. Tú le preguntas a mucha gente, ¿quién fue el candidato vicepresidencial del pueblo antiguo? No se recuerda, pero fue Wessing. La gente no se recuerda. Tú le preguntas, por ejemplo, a la gente, ¿qué era la banda colorada? La gente no se recuerda. Sobre todo porque la forma, la generación suya, sí. Pero el problema es que los partidos políticos, hablo en plural, los partidos políticos tienen un gran inconveniente con los jóvenes, que están desanimados, desconectados, los líderes fundamentales no les seducen y han dejado la política para gente de una generación diferente, cuando el trabajo es hacer el puente. Porque muchos de ustedes, siendo jóvenes, les entusiasmó la política. Entonces, pienso que a veces hemos fallado porque queremos utilizar los métodos de antes con los jóvenes de ahora. Lo que hay que buscar, las fórmulas que implican un mayor consumo noticioso, informativo de los jóvenes para ver cómo apelamos por ahí. De verdad, yo le doy las gracias al presidente, a las autoridades del partido, a todos los que han participado. Repito, agradezco que haya gente hasta de pie aquí, de verdad, gracias por venir, me alegra mucho. Sigan chupándose su frío. Yo ya está empezando. Yo, aunque estudié aquí, evidentemente yo no tengo mucha afición por el mundo de los coches y de los guantes. Yo los respeto mucho a ustedes, de verdad. Ustedes son un ejemplo de lo que son los dominicanos en el exterior. Ustedes mantienen viva la economía dominicana. El año pasado, 10.500 millones de dólares llegaron a la economía dominicana producto de la remesa. 80% llegó de Estados Unidos. Hay que quitarse el sombrero siempre frente a los dominicanos en el exterior. Lamentablemente no hay una retribución entre lo que ustedes contribuyen y cómo lo devolvemos. Pero eso hay que mejorarlo sustancialmente. Yo creo que eso es un desafío. Pero la convocatoria de hoy era el libro. Y yo lo voy a regalar. Yo no creo que la actividad que me gusta, que es la intelectual y la académica, era para... Me gusta hacer negocio con ideas, no lo creo pertinente. Pero de verdad, doy las gracias a ustedes por recibirme,